Ya, muy bien chiquillos, como había quedado en la clase consultiva, ¿cierto? Acá está la clase grabada para ayudarles a confeccionar de mejor manera su ensayo, ¿ya? Vamos y avancemos. Objetivo entonces conocer cómo realizar un ensayo literario. Primero recordarles que ya hemos visto las características del ensayo, sabemos la diferencia que hay entre un ensayo literario y uno académico, y también dejar muy patente que lo que más me interesa acá es el desarrollo reflexivo de las ideas que ustedes van a plantear y también el uso estético del lenguaje, ¿ya? Como en todo texto, este tiene una organización, el ensayo tiene una organización que corresponde a introducción, desarrollo y conclusión. Recordemos que es la introducción. La introducción es la sección que inicia el cuerpo de un texto. Por lo tanto, ahí que vamos a encontrar la idea general de lo que va a tratar, ¿cierto? Nuestro ensayo y también cuál es el tema que vamos a desarrollar. ¿Cuál es la función de la introducción entonces? Enmarcar, contextualizar, presentar su trabajo. Familiarizar al lector con el tema descrito, ¿cierto? Cuando hacemos esto de contextualizar, cuando enmarcamos la idea, obviamente vamos a familiarizarle, vamos a indicar al lector cuál es la historia, entre comillas, de ese tema, por qué se escoge ese tema, la importancia de ese tema, ¿ya? E indicarle hacia dónde se dirige más o menos el texto. Avancemos. ¿Qué información debe tener mi introducción? Bueno, una introducción responde a una serie de preguntas. En este caso, yo voy a tomar dos básicas. La primera, ¿cuál es el tema? Obvio, dentro de mi introducción tengo que indicar el tema. Este tema, ustedes lo van a determinar, ¿cierto? Tras la lectura del texto que ustedes eligieron. Y obviamente tiene que ser algo que a ustedes les llame profundamente la atención para que puedan desarrollarlo de una manera más amena, ¿ya? Tiene que interesarles el tema, tiene que gustarles investigar con respecto a ese tema, porque si no la redacción se va a volver un poco tediosa. Ejemplos: formas de vida de la época descrita, diferencias sociales que aún puedan permanecer, por ejemplo, características personales de alguno de los personajes, presentación de algún tópico literario, tratamiento de sentimientos como el odio, el amor, la envidia. Entonces ahí estos son simplemente ejemplos de temas que a lo mejor usted podría extraer de su texto y que podría desarrollar en su ensayo. Otra cosa que tiene que responder es cuál es la importancia de este tema, ¿sí? Por ejemplo, su importancia, implicaciones, relación con la actualidad, ¿ya? Con la sociedad o con la visión del mundo, desde esta perspectiva o desde la perspectiva de la época, o hacer una especie de comparación, ¿ya? Lógicamente, al plantear por qué este tema es importante, nosotros vamos a incluir nuestra postura frente a él, ¿ya? O sea, nuestra tesis con respecto a cuál es el punto de vista con el que yo veo ese tema y del cual quiero convencer a través de mi ensayo a mi receptor. Desarrollo. Les voy a pedir que incluyan dentro del desarrollo una síntesis del texto. Esto lo pueden poner al inicio del desarrollo, en el medio, va a depender de cómo ustedes organicen su texto, pero tiene que haber una breve síntesis para que el lector pueda contextualizar las ideas que ustedes están planteando. Y obviamente tienen que indicar los argumentos y contraargumentos, si es que quieren incluirlos, ¿cierto? Con respecto a la tesis y la idea que ustedes quieren abordar. En el desarrollo, usted puede emplear, esto también son ejemplos y recomendaciones, hablando de ejemplos, lógico, anécdotas, relatos, hechos y datos, citas de libros, citas o ideas planteadas por otros autores, comparaciones con otras obras del mismo autor o un autor distinto, relacionar el tema con vivencias del autor o con su contexto. Chiquillos, ustedes, estos son simples recomendaciones. Pueden utilizar uno, pueden utilizar varios. Si ustedes consideran que hay otros recursos que pueden emplear, háganlo. ¿Ya? Recordarles que dentro de la estructura del ensayo que yo les pedí, les estoy exigiendo cierta cantidad de citas del texto y cierta cantidad de citas de autores externos para que lo revisen y lo tengan súper claro. Pero, insisto,
para justificar, ¿cierto? Para apoyar sus argumentos, usted puede utilizar cualquiera de estos recursos ya descritos, o más. Ejemplos, ya con respecto a los recursos. Estos son fragmentos de ensayo. Acá tenemos un relato que forma una alegoría, ¿cierto? Dice, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal de que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber que los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por el aire dormido, engullendo mundos. Lo que queda de aldea en América ha de despertar. ¿Por qué es una alegoría? Porque está haciendo una especie de comparación, una especie de metáfora con respecto al pensamiento que tienen las personas en América y este pensamiento del aldeano. El hecho de vivir encerrado en nuestro metro cuadrado, ¿cierto? Pensando que todo está bien, sin darnos cuenta de que a nuestro alrededor hay amenazas y también oportunidades. ¿Ya? La idea de salir de nuestra cápsula y mirar hacia afuera. Hechos y datos. Otro ejemplo. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos de las Naciones Unidas que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Acá tenemos datos como por ejemplo que las Naciones Unidas, ¿cierto?, plantearon 30 derechos humanos y que esto fue confeccionado, ¿cierto?, en 1948. Otro ejemplo, ideas planteadas por otros autores. Acá tenemos entonces, Kierkegaard dividía las verdades en esenciales y accidentales, y los pragmatistas modernos, a cuya cabeza va Guillermo James, juzgan de una verdad o principio científico según sus consecuencias prácticas. Bueno, como les comentaba, este ensayo hablaba acerca de qué es la verdad. Entonces aquí utilizamos el pensamiento de dos autores distintos con respecto a este concepto. ¿Ya? Sigamos. Conclusión. Reafirmamos la postura en la conclusión, ¿cierto? Y recordemos que también es el último intento para convencer a nuestro lector con respecto a las ideas que nosotros estamos planteando. En la conclusión nosotros podemos hacer una recapitulación del desarrollo, o sea, plantear aquellas ideas trascendentales, las más importantes, y volver a plantearlas para que el lector las tenga frescas en la memoria y después entregar una idea final. Aquí tenemos ejemplo. Compadezcamos a los políticos. Este ejemplo de conclusión. A buen seguro, la mayoría de nosotros pensamos que sería un lujo exagerado compadecer a unos ciudadanos que, sin la menor vergüenza, se califican de políticos de primer rango. Esto que está en amarillo es la síntesis, ¿cierto?, de la idea principal que él planteó durante todo su desarrollo en el ensayo. Y lo que está en celeste viene siendo la idea final. Pero al igual que cualquier otro grupo marginal, al igual que los alcohólicos, los ludópatas, los skinheads, son merecedores de esa compasión necesaria para comprender su miseria. ¿Ya? Ejemplo entonces de cómo ustedes podrían abordar su conclusión. Consejo para elaborar tu ensayo. Elegir el tema, muy importante. Recordemos que este tema tiene que interesarte a ti, pero también tiene que generar interés en tu receptor. Documentarnos, leer con respecto a ese tema de distintas fuentes, de diferentes pensamientos con respecto a él. Hagamos un mapa mental, todas las ideas que nosotros podamos relacionar con ese tema y con el texto y con otras ideas y con lo que dijeron otras personas y que yo puedo plantear dentro de mi ensayo y que considero que es importante plantear dentro de mi ensayo. Entonces yo voy haciendo una lista de todas aquellas ideas importantes, ¿ya? De esta forma entonces yo voy a hacer un esqueleto, un esquema de lo que pueden ser las ideas que van a estar dentro de mi ensayo. Luego organizamos ya cada idea o argumento. Recordemos que ustedes eligen, así que si hay una idea que de pronto usted pensó que era buena, pero que dentro de su redacción de pronto no sabe dónde ponerla, simplemente no la ponga, no se complique, ¿ya? Y escribir conforme a este orden, exponiendo las ideas con claridad. Importantes, chiquillos, la coherencia y la cohesión. Luego de hacer esto, entonces, tenemos que releer la totalidad del texto y corregir.
Recuerda, importante, tienes que tratar de ser persuasivo, porque esa es la idea del ensayo, convencer, ¿cierto?, a nuestro receptor. Siempre debes cuidar el lenguaje y el estilo de tu redacción. Recordemos que estamos hablando de un lenguaje literario acerca de una obra literaria, así que el uso del lenguaje es sumamente importante. También les di ciertas, no recomendaciones, sino que obligaciones con respecto al uso de figuras retóricas dentro del texto. Y seguir las instrucciones dadas, ya para cumplir con todas las características que yo les pedí. Me falta que el grupo de José, ¿cierto? Donde están los dos Sebastián, ¿cierto? Me digan con qué texto van a trabajar. La idea también es que planteen cuál es el tema que van a desarrollar. Si tienen cualquier duda, ustedes saben cómo comunicarse conmigo, ¿ya? Muy bien, chiquillos, aquí está. Espero que les ayude, que les sirva. Repito nuevamente, si hay dudas, por favor escríbanme. Saben que estoy más que dispuesta a ayudarlos para que esto resulte bien. Revisen el cronograma porque ustedes tienen una fecha de primera entrega, ¿ya? Y tienen que cumplir esa fecha. Muy bien, un abrazo grande, cuídense, acuérdense de mandarme las guías que les pedí y nos estamos viendo.